Vamos a continuar con la primera mesa que tenemos en el día de hoy, con el título La discriminación en el ámbito laboral. Lo que hemos pretendido con esta mesa es de combinar diferentes enfoques, no solo la parte jurídica, a pesar del título, y a partir de ahí también mostrar dos experiencias, aunque tengan una base jurídica, pero que puedan ser complementarios a la parte más estrictamente jurídica, ¿no? Y para esta mesa contamos con la presencia de 4 profesionales de ámbitos distintos, de trayectorias distintas, que creemos que son los más indicados para propiciar una especie de debate o de reflexión en torno al tema que hemos propuesto en la mesa. Voy a empezar por mi derecha, que tenemos a Julia Nogueira, aunque no van a intervenir por ese orden, intervendrá en primer lugar Luis Lafont. Pues Julia Nogueira es socióloga y experta en técnicas de investigación social, es investigadora independiente. Con su actividad se centra muchísimo en el análisis de políticas públicas, desigualdades sociales e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Fundamentalmente va a presentar un trabajo sobre la discriminación múltiple de las mujeres inmigrantes que trabajan en servicios domésticos y de ciudadanos en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Programa financiado por Emakunde en 2014. En segundo lugar, tenemos a Luis Lafont, que pertenece al Observatorio Vasco de Acoso y Discriminación, es cofundador, y entre otras muchas cosas que hace, es fiscal adscrito al fiscal de sala, coordinador de extranjería y también cofundador del servicio del Observatorio Vasco de Acoso y Discriminación. A mi izquierda tenemos a Juan Ignacio Marcos, que es también cofundador del Observatorio Vasco de Acoso y Discriminación y es coordinador de dicho observatorio. Va a plantearnos un poco algunas cuestiones que tienen que ver con el trabajo que hace el observatorio y lo que es el observatorio en sí. No lo he dicho antes, Luis Lafont va a centrar su intervención sobre la protección penal del trabajador y todos los delitos conexos al ámbito de extranjería que desde la Fiscalía a menudo les toca perseguir, ¿no? y trabajar. Por último, a mi izquierda tenemos a Rosabel Argote. Rosabel es periodista, doctora en literatura y cine de la Universidad de California. Es experta en migraciones, asilo y extranjería. Tuve el placer de compartir esta formación con ella en Madrid por la Universidad Carlos III. Pertenece a CEAR Euskadi desde 2003 y es responsable de CEAR en Gasteiz. Entre otras cuestiones, entre otras funciones, el año pasado lideró de alguna manera la portavocía de la iniciativa ciudadana Agora Gasteiz, que todos los que somos de Euskadi por lo menos lo conocemos, y actualmente entre sus funciones también está la de comunicación, responsable de comunicación del programa No te dejes enredar, que tiene como objetivo combatir todos los discursos racistas, xenófobos y demás. Creo que pues con 4 personas como las que me acompañan tenemos suficiente como para abordar la temática que nos ocupa. Pues vamos a intentar ser breves pero lo más claro posible, ¿vale? Luis. Bien, buenos días a todos. Muchas gracias, Diógenes, por tu presentación y a las entidades organizadoras de estas interesantes jornadas y a vosotros por vuestra asistencia y además darme la oportunidad de volver a una ciudad tan querida para mí como es Bilbao, en la que estuve 11 años ejerciendo como fiscal. Bien, como bien ha explicado el director de la mesa, yo voy a enfocar mi intervención desde la perspectiva de la protección
penal del trabajador extranjero, es decir, dentro de esta discriminación que un trabajador extranjero sufre, ¿a qué delitos del Código Penal podemos acudir? Pero con una primera advertencia. Si en la intervención de ayer un ponente ya hablaba que la economía es la ciencia triste, creo recordar, y yo digo que el derecho penal es la ciencia igual inútil o menos útil para resolver un problema social, en este caso la discriminación del trabajador inmigrante. El derecho penal puede poner parches, pero no va a solucionar nada. Yo en 18 años de aplicación, de pedir que se aplique y de ver cómo se aplica el derecho penal, he llegado a esa conclusión. Es decir, que el derecho penal no nos va a dar soluciones mágicas y además, en este caso, todavía menos. ¿Por qué? Porque algunos de los delitos están vinculados a la protección de bienes jurídicos, como es el control de los flujos migratorios, es decir, el derecho del Estado a saber quién entra y para qué entra en el ámbito de su soberanía, que en ocasiones chirría, entra en colisión directa con la protección de la dignidad del inmigrante, de la integridad laboral y moral del trabajador extranjero. Con estas advertencias, con estas salvedades, vamos a ir viendo los distintos delitos que podríamos aplicar. Este sería el que veis aquí, el delito del artículo 314 del Código Penal, el más específico para aplicar, ¿no? Es decir, dentro de la protección del derecho a la igualdad del trabajador, del inmigrante, de su derecho a no ser discriminado frente a otros trabajadores españoles, este sería el tipo que aplicaríamos al delito, es decir, los que produzcan una grave discriminación en el empleo público o privado, entre otra serie de circunstancias, por su pertenencia a una etnia, raza o nación. ¿Pero qué ocurre? Que tenemos en este supuesto un problema claro, que es la necesidad, como veis al final, de que no se haya restablecido la situación de igualdad del inmigrante ante la ley tras un requerimiento o tras una sanción administrativa. Yo, tras ver toda la jurisprudencia que se ha dictado sobre la materia, no he visto ningún caso en que este delito se haya aplicado por la condición de discriminación de ser alguien inmigrante o de ser extranjero o por razón de su raza. Se ha aplicado mucho por el ejercicio de la libertad sindical dentro de la empresa. Se ha aplicado en el caso de despido de mujeres embarazadas o de perjuicio de sus condiciones salariales, por el hecho de su adscripción política, por el hecho incluso en el caso de un mozo de escuadra de utilizar el castellano en los atestados, que lo invocó como razón discriminatoria, pero en todos ellos se denegó la aplicación del 314 porque no había habido una sanción administrativa o no había habido un requerimiento administrativo. Por lo tanto, este tipo penal, aunque nos parezca que es el más idóneo para aplicarlo aquí, no es así. Es decir, aquí lo que se está protegiendo es el derecho del Estado a ser obedecido. Es decir, el hecho de que yo te estoy requiriendo para que restablezcas una situación de igualdad y no lo haces. Y solo en ese caso aplico el derecho penal. Por lo tanto, este tipo penal yo creo que nos podemos olvidar si queremos aplicarlo, si queremos acudir al mismo. Yo, desde luego, no lo he visto aplicar. Luego tenemos aquí este tipo híbrido, que es el delito de inmigración ilegal, que ha cambiado tras la Ley Orgánica 1/2015, que está en vigor desde julio, que establece el castigo a quien de manera intencionada ayuda a una persona a entrar en territorio español o a transitar a través del mismo, siempre que no sea por motivos humanitarios, o también al que ayude con ánimo de lucro a una persona inmigrante a permanecer en territorio español. Aquí, por lo tanto, lo que se está protegiendo, por un lado, es el derecho del Estado, este control de los flujos migratorios del que os hablaba anteriormente, y también, pero en un segundo plano, muy apartado, de manera muy secundaria y accesoria, el derecho a la dignidad del inmigrante. ¿Cuándo se aplica esto en el ámbito laboral? Cuando los traficantes utilizan como ardid el obtener una autorización de residencia para el inmigrante que quieren entrar en el país, simulando que tienen un empleo, una empresa, pero esa empresa es ficticia. Pero en este caso no habría problema si el inmigrante sabe que esta es la situación, es decir, que el trabajo que se le ofrece no es un trabajo real y que es un mecanismo que se está utilizando para que pueda entrar en España. ¿Cuándo se aplicaría este supuesto para proteger al inmigrante? En estos casos, es decir, el delito de inmigración ilegal, en un supuesto que prevé el Tribunal Supremo, es cuando le están ofreciendo un trabajo y se le engaña al inmigrante. El inmigrante en su país cree que va a venir a España a un trabajo, en este caso una cafetería. Y cuando viene aquí se da cuenta de que esta oferta de trabajo es una mera simulación, es un ardid, es una ficción del traficante, que además luego quiere hacer negocio con ella. Y le dice, del trabajo que te prometí, nada, olvídate de él. Tú vienes aquí a ejercer la prostitución si quieres ganarte la vida. Y además para pagarme la deuda que has generado conmigo. En este caso sí se podría utilizar este delito de inmigración ilegal, que como veis no tiene tampoco un exceso de proyección práctica. Luego tenemos el delito de trata. Este es un delito muy complicado. Básicamente, voy a intentar explicarlo, el delito de trata parte de un medio comisivo, es decir, que una persona, que puede ser, normalmente será extranjera, pero puede ser también ciudadana comunitaria de la Unión Europea,
de países asimilados, o puede ser también una persona española a través de un medio comisivo determinado, que es la violencia, que es la intimidación, el engaño, el abuso de su situación de necesidad o vulnerabilidad, o el hecho de pagar dinero a quien ejerce control sobre esa persona, normalmente pues a los padres, darle un dinero al padre para que nos entregue al hijo para poder tratar con él, se despliega una acción que es cambiarla del entorno en que está, se le traslada a otro sitio en que esta persona está indefensa, está vulnerable. Ya veréis, en el tipo penal lo recoge todo: captar, acoger, alojar, transportar, trasladar, recibir, cualquier conducta en que se haya intervenido constituirá un delito de trata. Y este delito de trata tiene una serie de finalidades. La finalidad estrella, que el otro día lo comentaba con la compañera de mesa, es la explotación sexual, es en lo que todo el mundo nos centramos. Parece que es lo único que existe, pero también hay otra dimensión. Hay unas finalidades que se han incluido en la reciente reforma, vigente desde julio, que es en concreto la utilización de una persona para realizar actividades delictivas, la utilización básicamente para cometer pequeños hurtos y sobre todo para el tráfico de drogas de la persona tratada, que normalmente suele coexistir con la explotación sexual, al mismo tiempo que se le prostituye de manera forzada, se le induce, se le obliga como parte de su deber el vender droga al cliente. La celebración de matrimonios forzados también se ha incorporado, y tenemos la extracción de los órganos corporales, que en España no tenemos noticia de que exista. Pero está este supuesto también, es decir, Sí, perdón. Sí. A ver, voy a ir un poquito más despacio. Gracias por la intervención. Bien, pues digo que hay muchas finalidades, ¿no? El delito de trata tiene muy diversas finalidades que están aquí vistas. Pero a nosotros la que nos va a interesar, desde el punto de vista del tema que estamos tratando ahora mismo, es la finalidad de la explotación laboral, que son estos mecanismos, estos supuestos que están aquí previstos. Es decir, la imposición de trabajo, servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud o la servidumbre. Luego viene el tipo penal, define cuándo hay una situación de vulnerabilidad, es decir, que es la persona que no tiene otra alternativa que someterse al abuso, y que en el caso del inmigrante es claro, su situación personal, familiar, económica, en el país en que es captado y por la situación en que se le deja una vez que llega a España. Una tierra extraña para él, una tierra en que carece de documentación, carece de una situación de visibilidad administrativa, que por lo tanto le deja en una situación de clara vulnerabilidad. Luego, en el caso de los menores, es indiferente que se haya utilizado el medio comisivo, es decir, engaño, violencia o intimidación. Si es menor de edad, no existe en ningún caso consentimiento válido. Se aplicará en todo supuesto el delito de trata de personas. Bien, ¿cómo estamos aplicando este delito que os acabo de explicar? En la Fiscalía de Extranjería recibimos comunicación de todas las notas informativas que la Policía Nacional, Policías Autonómicas o Guardia Civil elabora en relación a intervenciones en que ellos, como cuerpo policial, creen que hay un delito de trata con estos fines. En Fiscalía hacemos una depuración. Vemos si efectivamente esos hechos, como tal, encajan dentro del delito de trata con fines de explotación de algún tipo. Bien, durante el año 2014, están en los datos de la memoria de la Fiscalía del 2015, estas notas informativas policiales que han dado lugar a diligencias de seguimiento por parte de la Fiscalía, es decir, que realmente los fiscales han no instruido, porque en España el fiscal no instruye, pero sí han potenciado su instrucción, su investigación como delito de trata con seres humanos, han sido 11 efectivamente. ¿Veis cómo está en una clara inferioridad frente a este delito estrella de la trata con fines de explotación sexual, que son 154? Y luego en este tertium genus cercano a la explotación laboral, como sería la mendicidad, se han incoado un total de 4 diligencias de seguimiento. La mitad de estas 11 diligencias de seguimiento han procedido del sector de la agricultura y el resto está muy variado, 2 de ellas en diligencias por seguimiento. Durante el año 2014 se han presentado 3 escritos de acusación por trata con fines de explotación laboral y a fecha de hoy no tenemos constancia de ninguna sentencia condenatoria por trata con fines de explotación laboral. Esta es la situación. No es la situación más idónea, evidentemente, pero es la que hay en estos momentos. Características de estas diligencias de seguimiento. En todo caso, la persona inmigrante ha sido engañada. Se le ha pintado un panorama idílico en España. Y cuando viene a España ve que efectivamente la situación no es así y que es amenazada, sufre graves violencias,
sus derechos laborales básicos son anulados, cercenados en el aspecto retributivo, en el aspecto de jornadas, en el aspecto de su alta en la seguridad social, o se le retiene la documentación. Otro delito que podemos traer a colación, el artículo 312 del Código Penal. En este caso ya al extranjero lo tenemos en España y vemos que el empresario le está empleando, primero, sin permiso de trabajo, pero no basta que no tenga permiso de trabajo. Es necesario un elemento más, de explotación. Es decir, ese fin al que tendía la trata aquí ya se ha producido realmente. Entonces estamos hablando de unas condiciones que perjudican, suprimen o restringen los derechos que tienen reconocidos por disposiciones legales o bien por convenio colectivo o solamente los derechos que tenga establecidos dentro de su contrato de trabajo. Ahora bien, hay problemas para aplicar este tipo. Aquí os cito una serie de datos estadísticos, se han presentado 20 escritos de acusación, pero tenemos un problema, que el trabajador inmigrante desaparece incluso antes de tomar declaración ante el juez, con lo cual no tenemos ninguna prueba. Entonces, efectivamente, aparte de la interpretación que se hace de este tipo, que casi se exige una situación ya de esclavitud para poder decir que es aplicable y que es muy difícil deslindar cuando estamos ante el tipo penal o cuando estamos ante una mera discrepancia jurídico-laboral sobre las condiciones de trabajo en que no debiera acudir al derecho penal, sino a la jurisdicción social, que ese es otro problema que también nos encontramos, general, es decir, creer que la materia de las relaciones de trabajo no es algo que incumba al derecho penal, sino que incumbe a otras ramas del derecho. Juan Ignacio, en materia del acoso moral en el trabajo, posiblemente me dará la razón. Es decir, pensar que esto es otra cosa, que esto no tiene nada que ver con el derecho penal, pues aquí también tenemos este problema. Y si ya no tenemos a la víctima, no se puede hacer imposibles. Por lo tanto, este delito tampoco se aplica en la práctica de manera fluida. ¿Cuándo podemos aplicarlo? En un supuesto, el Tribunal Supremo nos lo ha dicho en esta sentencia. En aquellos casos en que no hay delito de inmigración ilegal porque el trabajador no es engañado, es decir, alguien le consigue una autorización de residencia y le trae a España para desempeñar su actividad en una empresa real, no en una empresa ficticia, no en una empresa simulada. Con lo cual, este trabajador no queda en una situación de desigualdad frente a los restantes trabajadores de esa empresa. Es una empresa real, se le trae para trabajar de verdad. Ahora bien, se le pide un dinero, una fianza. Y el Tribunal Supremo ha dicho que pedir ese dinero constituye un delito de explotación laboral del artículo 312. Con lo cual ya tenemos un criterio claro para poder aplicar este tipo penal, una luz que se nos abre en el túnel, una esperanza para poder aplicarlo. Que estas fianzas son no ya ilegales, sino son delito de explotación laboral equiparable a la esclavitud del trabajador. Este delito es un delito aplicable a españoles. Veis que es el mismo contenido que este artículo que os he citado, imponer condiciones que perjudican, supriman o restrinjan los derechos establecidos en disposiciones legales, convenios colectivos o contratos individuales, pero además exige un plus, que es un engaño o abuso de una situación de necesidad, que en el caso del trabajador español va a ser mucho más difícil de probar que en el extranjero. Pero sí que hay sentencias, una serie de jurisprudencia en la materia más abundante que en relación al 312, que se ha aplicado sobre todo en los delitos de prostitución, y que en este caso, en el del 311, pues encontramos una serie de criterios que podríamos proyectar, yo entiendo también, cuando la víctima es un trabajador extranjero. El hecho de exigir una fianza que te deja en manos del empresario, no solamente para mantenerte en el puesto de trabajo, sino es decir, para decir cuáles deben ser tus deberes, tu actividad dentro de la empresa, y si no lo aceptas, pierdes la fianza. En este caso se ha entendido que constituía este delito. Las maniobras fraudulentas de traspase de mano de obra entre empresas para generar situaciones de insolvencia frente al trabajador para que éste lo pueda reclamar, las apariencias de empresas que contratan a trabajadores extranjeros, todas estas sentencias, toda esta doctrina, podríamos aplicarla. Ya tenemos el nuevo delito, que entró en vigor en el año 2012 y vamos a ver cómo se ha ido aplicando. En este caso, lo que se requiere es ocupar, no se requiere ningún tipo de acto de explotación del trabajador extranjero, ningún acto de esclavitud. Basta simplemente con dar ocupación a una pluralidad de trabajadores sin tener autorización de residencia o sin estar dado de alta en la seguridad social. Cualquiera de estos requisitos de manera alternativa supondrían ya la aplicación de este delito penal. Pero es necesario una serie de requisitos cuantitativos. Es aplicable a las grandes empresas. Entonces vemos que empresas de más de 100 trabajadores tienen que ser el 25%, en fin, lo que aquí está
en la presentación que dejo a disposición del director de la mesa y si lo queréis, pues aquí lo tenéis. También en el caso de transmisión de empresas, si se sabe que se está produciendo esta situación, el que adquiere la empresa es tan responsable como el que la ha generado. Ya, por supuesto, hay unas modalidades agravadas y se ha llevado a cabo con violencia o intimidación. Bien, yo os preguntaría a vosotros cuál pensáis que es el bien jurídico que en este caso el legislador está protegiendo a través de este delito. Es decir, a través de esta ocupación de trabajadores sin estar dados de alta o sin la correspondiente autorización de trabajo. Si nosotros leemos la exposición de motivos del Código Penal, veremos que nos dice que lo que se está protegiendo son los derechos sociales del trabajador extranjero, su dignidad, el hecho de que un derecho del trabajador, de cualquier trabajador en general y en particular del trabajador extranjero, que es el derecho a estar dado de alta en un sistema de seguridad social y recibir las prestaciones de la seguridad social, se le está sustrayendo al trabajador extranjero. Y también dice la exposición de motivos que se está protegiendo la libre competencia entre empresas. Que una empresa que utiliza mano de obra barata, sin pagar las cuotas de la seguridad social, está en una posición privilegiada frente a las empresas que sí están cumpliendo con sus obligaciones. Bien, pues esto debemos entender que es una ficción absoluta. La Directiva 2009, en la que este delito tiene su cobertura, dice que hay que poner, que es la directiva que ha obligado a España a introducir este delito, dice que lo que se está protegiendo de manera específica son los factores, que el hecho de que un inmigrante piense en su país que va a poder trabajar en España sin estar dado de alta en la seguridad social y sin necesidad de regularizarse, para él es un atractivo para venir. Y por lo tanto tenemos que desincentivar ese sueño del inmigrante, esa ilusión del inmigrante, ese ánimo del inmigrante. Hay que echarlo por los suelos. Y hay que decirle claramente que nadie le va a contratar, porque si alguien le contrata en esas condiciones, sin venir aquí como tiene que venir, cometerá un delito. Por lo tanto, es un delito dirigido a proteger la prevención de la inmigración ilegal. Bien, y como me quedan 2 minutos, tengo un montón de cosas todavía más que decir. Simplemente voy a citar la aplicación que este delito se ha producido para que veáis la poca esperanza que nos puede representar el derecho penal en esta materia. En el caso de un restaurante, estoy dando al revés. A ver, me he quedado aquí. De un restaurante que fue acusado por la comisión de este delito en Bilbao, que ha dado lugar a una sentencia del Tribunal Supremo, aquí está. ¿Y qué ocurre? Es un restaurante especializado en bodas en que la policía y la inspección de trabajo se presentan y se encuentran a unas personas que están preparando el banquete de boda. De estas personas, 7 están regularizadas, pero 11 no lo están. Sí que estas personas con anterioridad habían trabajado esporádicamente por horas y habían sido dadas de altas por las contingencias correspondientes de la seguridad social. Cuando la policía y la inspección de trabajo abandonan el local, inmediatamente se produce un alta de estas personas dentro del sistema de la seguridad social. Entonces el Tribunal Supremo confirma la sentencia absolutoria de la Audiencia de Vizcaya y entiende que este delito no se da. En primer lugar, porque entiende estos requisitos numéricos que antes veíamos, 25%, las empresas de más de 100 trabajadores, etcétera, que se refieren a trabajadores que prestan sus servicios a jornada completa y no por horas determinadas, como este caso. Luego ya, primera restricción, que la ley no lo dice, pero ya tenemos el primer límite que se nos establece. Varias de estas personas que estaban en horas habían sido dadas de alta con anterioridad. Y mi pregunta es, ¿y el resto de estas personas con anterioridad habían sido dadas de alta, habían sido contratadas? Había, como me parece, infracciones administrativas, que eso también debía posiblemente haberse tenido en cuenta. Tiene en cuenta que efectivamente, lo que os he comentado anteriormente, que cuando abandonan el restaurante son dadas de alta inmediatamente. Hay un tema que se planteaba si estos trabajadores habían iniciado su actividad laboral. Estaban preparando la mesa, pero la boda no había empezado, con lo cual, en principio, habían sido contratadas para este banquete, entonces se plantea este problema. El Tribunal Supremo aquí ya nos deja tranquilos. Nos dice, hay obligación de dar de alta de la Seguridad Social antes del inicio de la actividad laboral. Pero ya a continuación pasa a creer exclusivamente lo que le dice la defensa, sin plantearse más. La defensa dice que no pueden darles de alta a todos los trabajadores hasta que no estén todos, porque tienen que saber si tienen un quórum suficiente para empezar a servir las mesas en el banquete.
Y entonces dice, hasta que no estén todos no vamos a saber si podemos dar el banquete, con lo cual hasta que no estén todos no les podemos dar de alta en la Seguridad Social. Y ya con este desesperanzador la sentencia, cierro mi intervención. Tenía varias cosas sobre el servicio doméstico, pero seguramente saldrán a lo largo del debate con la intervención de la compañera. Eso es todo y muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Bueno, ya siento el poco tiempo del que disponéis, pero luego tendremos algún pequeño momento para volver sobre ello. Bueno, mientras Julia va preparando la presentación, Juan, ¿nos completas un poco la visión del observatorio sobre estos aspectos? Buenos días. ¿Se me oye? ¿Ahora? Vale. Buenos días. Bueno, soy Juan Ignacio Marcos, soy el coordinador del Observatorio Vasco de Acoso y Discriminación. Bueno, yo voy a intentar decir durante 10 minutos dos cosas. Una, completar la visión que ha estado comentando mi compañero para daros cuáles son los datos de la Inspección de Vizcaya, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Vizcaya, para que veamos, aquí hemos visto en el ámbito estatal qué es lo que está pasando desde el punto de vista penal, habéis visto un poco con esta última sentencia qué es lo que está pasando con lo que hacemos desde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, pero os vamos a dar un poco qué sucede precisamente en Vizcaya. La segunda, os voy a contar un sueño. Es nuestro sueño actual, lo que estamos soñando en el Observatorio Vasco de Acoso y Discriminación. Bien, la primera parte es el tema de la Inspección de Trabajo. Os voy a decir las ideas básicas, igual que ha comentado mi compañero. La primera es que la Inspección organiza sus actuaciones en función de denuncias y de actividad planificada sobre economía irregular, un concepto que abarca tanto a los trabajadores sin asegurar en el sistema de seguridad social como a trabajadores extranjeros sin autorización para trabajar. Es decir, la Inspección de Trabajo no distingue nunca en las acciones de control a trabajadores nacionales y a trabajadores extranjeros y se realiza un control sobre ambos colectivos de forma indiferente. De manera excepcional, igual que ha sucedido en las 3 crisis anteriores, cuando hay una gran situación de crisis, en el año 2012 y 2013 la actividad inspectora por denuncia que se ha efectuado ha supuesto casi aproximadamente la mitad de las actuaciones en materia de economía irregular. Pero a partir del año 2014, que las cosas, aunque no lo creamos, están yendo mejor, el número de denuncias ha decaído. Bien, la planificación, ¿cómo actúa la inspección? La planificación de las actuaciones inspectoras se hace por sectores, en los sectores donde se sospecha la existencia de mayor número de trabajadores en economía irregular. Los sectores tradicionales, donde siempre sucede esto, es la hostelería y el comercio ambulante. Y además se dan en aquellos otros periodos en los cuales, por la razón que sea, se tienen datos, se espera que se va a existir mucha situación de economía irregular. Al igual que en otros países, esto es importante, muy importante, la inspección sobre los colectivos de trabajadores que desarrollan su trabajo en el ámbito de lugares de residencia particular, es decir, las personas que trabajan en el hogar, se ve limitada por el derecho a la intimidad. La Inspección de Trabajo no puede entrar en los hogares, salvo que exista una autorización previa de la jurisdicción social. Hay que pedir un permiso y si no, basta con que no se abra la puerta para que el inspector no pueda hacer absolutamente nada. Tampoco, como hemos visto, se busca eso. No se busca al inmigrante, no se va a por él. Simplemente sucede que cuando buscas, de repente encuentras, pero no existe una diferenciación.
En todas las inspecciones provinciales, igualmente en la de Vizcaya, existe desde hace al menos 4 años un equipo especializado en las tareas de inspección en economía irregular que realiza las visitas. Estas visitas se realizan especialmente en horarios nocturnos y fines de semana, para que simplemente lo sepamos. Hay frecuentes actuaciones conjuntas, como hemos visto, de la Inspección de Trabajo junto con los cuerpos de seguridad, sea la Policía Estatal, sea la Ertzaintza, sea la Policía Local. Esta es la forma en que se va normalmente los fines de semana o en estos temas nocturnos, siempre se va acompañado de la policía correspondiente, la comisión que va de la Inspección de Trabajo. Hay que destacar que, en todo caso, que la mayor parte de los extranjeros localizados en la visita de inspección en Vizcaya se encuentran en situación regular en España. O sea, son personas que están regularmente aquí, pero que están metidas en la economía irregular. Esa es lo que hemos constatado como datos. Y también se puede afirmar que normalmente es mayor el número de trabajadores de extranjeros en situación legal de España sin dar de alta en la Seguridad Social que el número de ciudadanos extranjeros que trabajan en situación de ilegalidad sin autorización o permiso de trabajo. Y luego, un último dato que es muy importante para que sepamos dónde estamos, sobre todo en relación a esta jornada. No hay apenas actuaciones de control y comprobación sobre posibles discriminaciones laborales entre trabajadores españoles y extranjeros. No las hay y tampoco hay denuncias. Entonces, prácticamente es una cosa residual. Sacamos los datos de lo que va pasando en nuestra realidad. ¿Cuáles son los datos que os podemos decir? Bueno, pues en el año 2012 han existido 92 actas de infracción. En el año 2013 han existido 115 actas de infracción. Son actuaciones, infracciones que cada una es por cada trabajador extranjero que ha sido pillado en una situación de economía irregular. Estas son las actuaciones que se han dado. 92 año 2012, 115 año 2013, 79 año 2014 y al año 2015, a día 19 de octubre de 2015, hay 38. Es decir, esto es lo que comentábamos antes, cómo está disminuyendo a medida que está mejorando el tema laboral. Y un último dato que nos parece importante. De acuerdo con el artículo 118 del Reglamento de Extranjería, hay un año de permiso para trabajar y residir en España por denuncias que han fructificado. Es decir, se han regularizado a una serie de trabajadores extranjeros que han efectuado denuncias y han colaborado con la justicia y han tenido este año de permiso para trabajar y residir en España. En concreto, en el año 2012 se han regularizado 41 trabajadores extranjeros, en el año 2013 13 trabajadores. Solo están un año, no es posible renovarlo. Tienen durante ese año, si se consigue trabajo, es fácil la renovación, pero si durante ese año no se consigue trabajo, no está previsto una renovación y se vuelve a la situación irregular anterior. ¿Qué me queda ahora? 3 minutos. Bueno, en 3 minutos os cuento nuestro sueño actual. Nosotros, el Observatorio Vasco de Acoso, somos un foro de discusión. Somos nada más 24 profesionales que nos juntamos para discutir y comentar o intentar ver cuáles son las vías de solución de determinados problemas, aquellos problemas en los cuales nosotros pues estamos interesados. Esencialmente empezamos con el tema del acoso. Hemos hecho 9 publicaciones, libros, bueno, nos tenéis a vuestra disposición. Tenemos una página web, Observatorio Vasco sobre Acoso.com, donde veréis todos nuestros trabajos, publicaciones, podéis bajaros los libros gratuitamente. Pasamos a los riesgos psicosociales, luego hemos ido a la salud mental de los trabajadores, hemos hecho un protocolo, modelo de protocolo para los trabajos y ahora estamos empeñados en una última tarea. Esta es la gestión de la edad en el trabajo. Nos hemos dado cuenta, o nos hemos chocado con una cosa que nos ha sorprendido. Hemos visto que de repente estamos hablando de nosotros, somos ya mayores, hay pocos jóvenes y queríamos saber ese equilibrio cómo estaba. Bueno, el dibujo que nosotros hemos llegado a ver en Euskadi es el siguiente.
somos muchos mayores que estamos trabajando, no hay caja de la Seguridad Social para que nos podamos prejubilar, vamos a tener que trabajar hasta los 67, 70 años. Primer dibujo. Segundo, hay pocos jóvenes, sorprendentemente pocos jóvenes, y sin embargo, a pesar de ser muy pocos jóvenes, encima el 40% de ellos está parado. Y la demografía nos indica que entre 2 y 5 años en Euskadi va a haber más puestos de trabajo que gente para trabajar. Es sorprendente, pero es así. Y nos encontramos con que necesitamos desesperadamente la inmigración. Necesitamos desesperadamente la inmigración. Y entonces el proyecto es la integración en 3 patas de esta gestión. Es decir, ¿cómo podemos nosotros llegar a unir estas 3 patas para que dentro de un proyecto de país podamos llegar entre todos llevar esta nave adelante? Fijaros esa paradoja. No hay una planificación de los estudios. Un ejemplo. Se van a jubilar una enorme cantidad de médicos porque les toca ahora jubilarse y no está previsto su relevo. No hay gente suficiente para poder cubrirlas. Las universidades no han planificado la entrada de muchas más personas para que se pueda cubrir ese exceso de demanda, ese exceso de oferta. O sea que no va a haber gente para cubrirla. ¿Cómo se está haciendo? Pues si estáis viendo en Osakidetza, cada vez vienen más médicos sudamericanos a cubrir de forma en sustitución a las personas, porque es que no tenemos médicos suficientes para hacerlo. A la vez, las enfermeras están siendo contratadas para ir a Londres. Y nosotros estamos teniendo que traer enfermeras, estamos en una esquizofrenia. Existe un grave problema que nadie quiere afrontar. Cuando hablas con Confebask, con los sindicatos, con los partidos políticos, con el propio gobierno vasco y empiezas a descubrir las cosas, ves que sí saben los datos, pero los esconden. Es como miramos hacia otro lado. Dice, y lo que nuestro sueño es ahora llegar a ver si podemos convertir esta situación en un proyecto de país. En la parte de inmigración, queremos colaborar con Biltzen, con Ikuspegi, con todas las fuerzas. Nosotros, nuestro motor principal donde estamos es en la parte de trabajo del gobierno vasco. Son la parte que nosotros nos apoya. Pero mientras no lo convirtamos en un problema de país, nos vamos a encontrar que simplemente hasta ahora es un sueño. Y esperamos vuestra colaboración en todo esto. Muchas gracias. Bueno, vamos ya con un ligero retraso. Vamos a pasar a la siguiente ponente, Julia. Ya está. Bueno, voy a intentar ser lo más breve posible. Presento aquí una parte del proyecto que se llama la discriminación múltiple de las mujeres extranjeras que trabajan en servicio doméstico y de cuidado, que lo hice en colaboración con Joseba Zalakain, que es el director de la Fundación Eguía Careaga en Donosti y que financió Emakunde el año pasado. En este proyecto lo que recogimos la filosofía de la triple discriminación que ya la literatura feminista contó hace tiempo, Sonia Parella entre ellas, la triple discriminación que existía entre ser mujer, ser extranjera y ser trabajadora, o ya Angela Davis en los años 60 con aquel libro Sexo, Raza y Clase Social, recogimos ese guante y fuimos un poco más allá. Es decir, no solo hablamos de mujeres de otras nacionalidades y que trabajan, sino que trabajan en un sector que está muy desprestigiado, que tiene unas condiciones laborales muy precarias y que está muy feminizado, que es el servicio de cuidado a personas dependientes y que además se identifica todavía, como veremos después en la normativa, también con el servicio doméstico. Este proyecto tuvo
4 partes. La primera de ellas fue un marco teórico realizado a través de la revisión de la literatura en torno a todos estos temas. Ya se ha hablado mucho sobre discriminación múltiple y servicio de cuidados. La segunda fue la revisión del marco normativo, no solo en las condiciones laborales del sector doméstico, sino también de la ley de extranjería y de la regulación de los servicios de dependencia. De las leyes que tienen que ver con dependencia tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. Por otro lado, se hizo una perspectiva cuantitativa, es decir, ver lo que decían las estadísticas oficiales en Euskadi, Censo de Mercado de Trabajo, EPIE, Encuesta de Población Inmigrante, la PRA, Lanbide, etcétera. Y, por último, una perspectiva cualitativa, es decir, se hicieron entrevistas y grupos de discusión con 5 grupos poblacionales que entendimos que eran los adaptados para el objeto de estudio. Se entrevistó a mujeres extranjeras que trabajan en servicios de cuidado, a familias empleadoras, a empresas, a entidades que ejercían de agencia de colocación y de mediación laboral entre familias y personas que querían ser empleadas y, por último, con servicios sociales. Bueno, con esta breve introducción voy a ello. Lo primero que hay que decir es que el sector doméstico y de cuidados primero sigue estando muy feminizado, está prácticamente ocupado por mujeres, ya como todos sabemos, y viene de la tradición. Pero es que además está ocupado en las 3 vertientes por mujeres, pero solo en las vertientes que se dan en los servicios a domicilio por mujeres extranjeras sobre todo. Vemos aquí, por ejemplo, los servicios de cuidado se pueden ejercer en residencias, en centros de día, que son externos al hogar pero no tienen servicio residencial, o en los domicilios. Del 100% de esas contrataciones en el 2014, según Lanbide, solo el 3,7% de contratos se hicieron a mujeres migradas. En servicios sociales en alojamiento, es decir, centro de día, solo el 4,2% de contratos se hizo a mujeres migradas y, sin embargo, en los servicios a domicilio son casi más de la mitad de los contratos que se han hecho. ¿Sí? Es decir, que las mujeres migradas están trabajando en el sector de cuidados, pero dentro de los domicilios. Esto quiere decir que se van a encargar no solo del cuidado, sino también del cuidado de las personas, sino de las labores del hogar. Bueno, tenemos aquí la misma estadística, casi la paso porque era simplemente para resaltar el hecho de que son mujeres migradas extracomunitarias, las que se dedican a esto. Y dentro de las extracomunitarias se da el fenómeno que la literatura llama la etnoestratificación del trabajo, es decir, no todas las mujeres migradas se dedican al servicio doméstico. Aquí se da una doble discriminación. Por un lado, están dentro de un mercado de trabajo segmentado, en un sector muy precarizado, pero solo algunas, por una cuestión que luego veremos, bueno, cultural, etcétera. La EPIE, con datos de 2010, saldrán ahora los datos de 2014, entendemos que no van a cambiar demasiado, dice que del 100% de las mujeres uruguayas que hay en Euskadi en 2010, el 78% se dedicaban al sector del cuidado de personas dependientes y el sector doméstico. De las bolivianas un 70% y después de otras nacionalidades como Colombia, Bogotá o Perú el 43%. En cambio, si vemos otras nacionalidades como Senegal y el Magreb, están en torno a un 6 o a un 9%. Esto quiere decir que son las mujeres latinoamericanas, preferentemente las que se dedican a este sector. Esta etnoestratificación se ha dado, nos la han confirmado también a partir de las entrevistas. Por un lado, porque está suponiendo un nicho de empleo hoy. Sí, una asociación de mujeres migradas decía, ¿cuáles son los sectores que están abiertos a las mujeres inmigrantes regulares e irregulares? Si eres irregular no puedes estar en ningún puesto de trabajo, este es el único que está abierto. Muchas de ellas, latinas, latinoamericanas, llegan y se insertan en el mercado laboral a través del trabajo en régimen de interno, que lo explicaré un poquito más adelante, dentro de los hogares, y es casi la única salida laboral que tienen. Las familias empleadoras cuentan con la cultura y con un nuevo efecto de desigualdad o, bueno, de prejuicio. Se supone que las mujeres latinoamericanas efectivamente hablan la misma lengua, pero se les adscribe una serie de cualidades como la dulzura, la paciencia, el cariño, que se supone que son mejores a la hora de cuidar. Entonces tienen, bueno, siempre dicen, yo preferiría a alguien de aquí, a alguien vasca
o alguien del resto del Estado, pero de no haber, pues prefiero las latinoamericanas. Con las latinoamericanas es más fácil porque la cultura es la misma. Si viven allí es mejor para nosotros y para ella, porque pueden considerarlo su hogar. Y es precisamente por ser el hogar. Precisamente porque las actividades se desarrollan dentro del hogar, son actividades más precarizadas, más irregulares, donde se vigila menos. Ya nos decían los compañeros que van menos inspecciones de trabajo porque necesitan autorizaciones y donde todo es mucho más invisible. Y aquí empezamos con las condiciones laborales. Ya la literatura dice, bueno, Martínez Buján ha investigado muchísimo sobre este tema en Galicia, en Cataluña también se ha hecho muchas investigaciones y dicen que son empleos con bajos niveles de contratación, es decir, sigue existiendo mucha economía sumergida, con escasos salarios y sin reconocimiento de tiempos de descanso, de bajas laborales, de horas extras y de indemnizaciones. Esto se ha intentado regular. Hasta el año 2011 regía un Real Decreto que se creó en 1985 y que se ha cambiado ahora. Con la intención de mejorar estas condiciones de trabajo. Este es el Real Decreto 1620-2011. Sin embargo, este Real Decreto es laxo y da mucha ambigüedad en cuanto a las condiciones laborales y sobre todo en cuanto a las actividades que ha de ejercer. Lo primero que hace es equiparar el servicio doméstico con el servicio de cuidados a personas dependientes, dándoles las mismas condiciones y efectivamente no son el mismo trabajo. Por lo tanto, fomenta la invisibilidad. En su preámbulo dice: el ámbito donde se presta la actividad, el hogar familiar, que es tan vinculado a la intimidad personal y familiar y por completo ajeno al común denominador de las relaciones laborales. Esto quiere decir que el empleo en los domicilios no se cuentan, legislativamente hablando, como el resto de empleos. Tienen condiciones distintas porque se dan dentro de los hogares y se supone que hay una intimidad que respetar. Además, nos parece también que hay ambigüedad en las condiciones laborales. Dice, el mismo Real Decreto, el vínculo personal basado en una especial relación de confianza preside la relación laboral entre el titular del hogar familiar y los trabajadores del hogar, que no tiene que estar forzosamente presente en los restantes principios de relaciones de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Como hay una relación de confianza, porque el trabajo se da dentro del hogar, no es equiparable, las condiciones laborales no son equiparables a otras, no se negocian de la misma manera que otras profesiones. Por lo tanto, vamos un poco contrataciones y afiliaciones a la seguridad social. Decía antes que hay un nivel de irregularidad alto, que la literatura ya nos lo decía y las entrevistas nos lo dicen. Este Real Decreto, una de las mejoras que introdujo a partir del anterior, del de 1985, es que ya los contratos han de ser por escrito, ya no sirven contratos de palabra, cuando el trabajo se desarrolla durante más de un mes. Sin embargo, no sabemos muy bien si se está respetando porque se ve una ligera mejora, pero no del todo. La EPI en el 2010 decía que la irregularidad en el sector doméstico era de casi el 44%. El Censo del Mercado de Trabajo, que es posterior, del 2013, dice que hay un 24,5%. Siguen siendo niveles de regularidad que, comparados con el resto de ocupaciones, siguen siendo muy altos. Esto lo dicen las entidades sociales. Las entidades sociales dicen que no solo hay que vigilar este Real Decreto, sino la Ley de Extranjería. La mayor parte de las mujeres que colaboraron con nosotros para hacer este estudio, las mujeres migradas, no tenían la regularidad o si la tenían se habían acogido al arraigo social. El arraigo social implica que has de estar 3 años empadronada en el municipio de residencia y que además tienes que tener un contrato de trabajo de al menos el salario mínimo interprofesional, entre muchas otras cosas. Lo que implica que durante 3 años, sí o sí, vas a estar trabajando en la economía sumergida si quieres trabajar. Esto pasa mucho en el servicio doméstico y nos lo decían las entidades sociales. El problema es que tenemos es la gente sin papeles, la persona extranjera que llega de forma irregular y que no puede acceder a un contrato. ¿Sí? O sea, niveles de irregularidad siempre va a haber. Por lo tanto, en un sector con unas condiciones ya precarias, se ven agravadas por la situación administrativa regular o irregular, la modalidad interna o externa. No es lo mismo estar trabajando dentro de un hogar y vivir allí, que ir y trabajar unas horas. Muchas mujeres migradas que recién llegan aquí
para no tener que buscar un piso, lo que ven a priori como una ventaja, no tener que buscar un piso, no tener que buscar un alquiler y que pagarlo, me voy a vivir al mismo hogar donde cuido a esa persona, en realidad se convierte en algo muy perverso porque estás generando jornadas de trabajo muy largas, demasiado largas. Por lo tanto, no es lo mismo trabajar de interna que de externa, la institución contratante no es lo mismo trabajar para una familia que para una empresa. Se nos ha dicho que los niveles de irregularidad son más altos cuando el empleo viene por parte directa de una familia y la condición socioeconómica. Efectivamente, hay esta discriminación estructural que se decía en la primera ponencia y es que a estos trabajos van a acceder las personas que tienen más urgencia por unos ingresos, es decir, más urgencia por entrar dentro del mercado laboral. Tiempo de trabajo, el Real Decreto, sí, bien, tiempo de trabajo, el Real Decreto dice que como máximo 40 horas. Sin embargo, aunque no tenemos datos de las horas que están haciendo ahora, una encuesta de uso del tiempo de cuidadoras en Madrid en 2008 dice que el tiempo medio de trabajo de las cuidadoras internas es de 22 horas al día. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque viven dentro del hogar, porque las jornadas laborales son ambiguas y no las marca el Real Decreto y porque el nivel de negociación para algunas mujeres, para todas las mujeres es bajo, pero para estas mujeres especialmente. Y porque además cuando se está atendiendo una persona con necesidades muy especiales, personas con Alzheimer, personas con dificultad de movimientos, se está pendiente no solo durante el día, sino también por la noche. Es decir, cuando se es interna y se duerme al lado de la persona a la que se cuida, impide el tiempo de descanso. Estamos hablando de muchas horas de trabajo. Salarios. Se garantiza como mínimo el salario mínimo interprofesional, por supuesto. El salario medio de las mujeres trabajadoras en servicio doméstico es de 630 euros al mes. Si lo comparamos con el salario medio de los servicios sociales, es bastante inferior. También las entidades sociales que ejercen como agencias de colocación han generado sus propias tablas salariales, las tenéis aquí, bueno, régimen interno 900 euros, 15 horas a la semana 300 euros, en fin, para que veáis un poco dónde estamos salarialmente. Las actividades ejercidas no es lo mismo trabajar de interna que de externa. Cuando se trabaja de interna se trabajan no solo más horas, sino que se realizan otras actividades, mucho más servicio doméstico, se está muchas más horas en casa y por lo tanto se está más disponible para hacer cosas. La ausencia o presencia de un contrato, efectivamente, aunque un contrato muchas veces tampoco se respete, un contrato esté pues negociado de aquella manera, la ausencia de un contrato te deja absolutamente desprotegido y la contratación por parte de una familia o de una empresa. Actividades, para que veáis la duplicidad que hay de actividades, tanto servicio doméstico como cuidado. Lo más importante es la compañía y la vigilancia de mi madre para que tome las pastillas, el servicio doméstico, las compras, las cosas de farmacia, sí, el mínimo de limpieza, porque no les da tiempo a todo. Lo importante es que mi madre coma, beba y que esté tranquila. Esto quiero decir, se hace todo dentro de la casa, ¿sí? Prevención de riesgos laborales no está contemplada. Hay unos riesgos laborales que son específicos de este tipo de empleos, como el nivel de estrés, como el soporte de cargas cuando se está cuidando personas con movilidad reducida, que no se están contemplando, ¿sí? La formación se exige muy poca, las empresas exigen un poco más, mucho más que las familias, se pide mucho más el sentido común, se pide mucho más la experiencia que tienes por ser mujer y tus capacidades de tener cuidado. Y los abusos laborales. Hay una clara desprotección, aunque yo no quiero exponer aquí ningún caso concreto, sobre todo porque no me lo han dado. Yo considero abuso laboral todo lo que vengo diciendo hasta ahora. Sin embargo, no hay ningún caso concreto, pero sí que la falta de documentación para la residencia y la ausencia de contratos laborales son, por supuesto, dos factores de vulnerabilidad importante para sufrir ante el sufrimiento de contratos, de abusos, perdón. Por último, me gustaría dejar aquí, en torno a este tema, la declaración de una mujer cuidadora. Se dan malos tratos, sobre todo cuando no tienes papeles. Cuando yo vine aquí las condiciones eran inhumanas, sin derecho a sentarse, a hablar con el móvil, de lunes a lunes, de 9 de la mañana a 9, no podía ir a comprar porque no podía dejar a la persona sola. El siguiente era a 6 de la tarde, a las 10 de la mañana. No me dejaban lavar la ropa. Aunque ahora estoy mejor, en otro no me dejaban utilizar el agua caliente. No me extiendo en las conclusiones porque no tengo tiempo. Gracias. Muchas gracias, Julia, sobre todo por la rapidez y la claridad en la exposición. Vamos a terminar con Rosabel, que
me comunican que estamos pendientes ya del café. Bueno, la alusión al café, yo creo que sí, se me toma mi tiempo, ¿no? Bueno, quiero dar las gracias a la organización de esta jornada por habernos invitado. Yo soy Rosabel, vengo de CEAR, la Comisión de Ayuda al Refugiado. Somos una ONG que trabajamos con personas migrantes y refugiadas, y dentro de nuestro trabajo también incorporamos la intermediación con empresas. Entonces, cuando me propusieron intervenir como parte de una red de igualdad de trato y no discriminación de la que formamos parte, empezamos a hacer un recorrido de qué hace una ONG como la nuestra trabajando en estos temas de empleo. Y nos acordábamos cómo hace muchos, muchos años, y aquí veo gente con la que llevamos trabajando años en este tema de la intermediación, hace muchos años, en el 2003, 2004, organizábamos unas jornadas que se llamaban Emplea Cultura, porque queríamos invitar al empresariado a que contratase cultura. Y decíamos, emplea cultura, contrata cultura, y a la vez conoce los beneficios de incorporar la diversidad cultural en tus empresas. De hecho, solíamos utilizar, aquí habrá alguna gente que se acuerde, solíamos utilizar un texto de Eduardo Galeano sobre la tecnología del vuelo compartido de los patos, y estoy viendo por allí atrás a Ekain, que yo creo que en alguna vez que cuando coincidíamos en aquellas jornadas hablábamos, ¿no? ¿Qué decía Eduardo Galeano sobre el vuelo compartido de los patos? Que no lo decía sobre el mercado laboral, pero ahí le cogíamos la cita. Decía, fijémonos cómo es ese vuelo compartido, ¿no? Ese vuelo en una U invertida, que el primer pato se alza en vuelo, despeja el camino al tercero, y la energía del tercero sube al cuarto y el cuarto al quinto, y van formando la V, y cuando se cansa el pato que hace punta, baja la cola de la bandada y deja lugar a otro que sube al vértice de esa V invertida que los patos dibujan en el aire. Nos parecía que en el mercado laboral teníamos que aprender algo de los patos. Porque en un primer momento, cuando se empezaba a incorporar las personas migrantes en el mercado laboral, en unos servicios de intermediación de empresas, como el que llevábamos en CEAR, nos llegaban que estaban produciéndose desajustes. También veo a Miguel Navarro, ex compañero de CEAR. Veíamos que se producían desajustes en ese vuelo compartido, y que en las empresas se estaban produciendo desencuentros culturales. Las diferencias culturales estaban produciendo conflictos, y esos conflictos a veces eran por cuestiones de discriminación y otras veces eran porque había diferentes formas de entender el tiempo. Por ejemplo, en las organizaciones que trabajábamos con intermediación, ¿cuántas veces hemos escuchado? No, si yo no es que discrimine, pero es que las personas extranjeras, el tiempo, la puntualidad, la impuntualidad. Entonces lo que hicimos en aquel momento fue hacer, en primer lugar, investigación sobre cuáles eran las diferencias culturales que se veían en el marco de una empresa, para luego poder ver si estábamos hablando de discriminación o no discriminación. Hablábamos muchas veces del tiempo, ¿no? Como esa forma diferente de entender el tiempo, ¿no? Aquí estamos en una cultura en la que la unidad básica del tiempo, y lo hemos dicho muchas veces, es el minuto. Parece que cuando alguien llega tarde, parece que se espera como 10 minutos. Aquí Dio, cuando nos está pasando las notas, nos dice, os quedan 5 minutos. El minuto es una unidad básica del tiempo que manejamos y nos movemos bien. Claro, cuando a las empresas nos decían que en sus plantillas la gente llegaba tarde, y nosotras desde nuestra organización intentábamos animar a que se incorporase personal extranjero, decíamos, bueno, imaginemos que hay otras culturas en las que la unidad básica del tiempo no es el minuto, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, que tenemos que emigrar a una cultura en la que la unidad básica del tiempo es el segundo. Y llegamos en nuestro primer día de trabajo, nos dicen que empezamos a las 8 y llegamos a las 8:00:07. Y entonces llegamos allí y, no, ya has llegado tarde. Y digamos, bueno, he llegado 7 segundos. O sea, tampoco es como para ponerse así. Entonces al día siguiente lo intentaríamos cambiar y diríamos, no me va a volver a pasar, voy a llegar un poquito antes. Y llegaríamos a las 8:00 menos 7 segundos. Y entonces igual las personas trabajadoras, compañeras dirían, no, hay que llegar puntualmente porque reivindicamos que no se abuse. Al final, ¿qué sería? Una cuestión de aprendizaje.
Porque en las diferencias culturales, al final, claro que aprenderíamos, como aquí al final, si tenemos unos mercados de trabajo, unos sistemas en los que la unidad básica del tiempo puede ser el minuto, al final acabamos adaptándonos a unas normas comunes. En eso estábamos en nuestra organización, intentando entender cuáles podían ser, ¿no?, algunas claves para ese vuelo compartido, cuando empezamos a toparnos con algunos titulares en prensa o con algunos estudios que nos hablaban de una discriminación que iba más allá de esas diferencias culturales. Ya no era que no volásemos coordinadamente porque no coincidiésemos en los conceptos que manejábamos en el tiempo. O sea, algunos titulares que hemos estado viendo, bueno, aquí compañeros de mesa han dicho algunos de ellos. Los extranjeros sufren casi una cuarta parte de las muertes en accidentes laborales. El riesgo de perder la vida en el trabajo es un 33% más elevado para las personas inmigrantes. Inmigrantes denuncian que trabajan 12 horas al día. Bueno, las cifras que tú has comentado ahora sobre trabajadoras internas son deleznables. Sexo a cambio de empleo. Las denuncias de decenas de mujeres en la vendimia destapan los abusos laborales en el campo. Y entonces, y esto yo creo que es la parte más importante de nuestra intervención, algunas organizaciones como la nuestra, ¿no?, en concreto, bueno, CEAR Euskadi trabajó de forma muy conjunta con SOS Racismo Guipúzcoa, nos dimos cuenta de que había que ir más allá. Y de que estos titulares o estos casos de discriminación o estos delitos de odio que se estaban produciendo dentro de las empresas respondían ya no a un no saber cómo volar de forma coordinada, sino correspondían más a una especie de igual de tumores, ¿no?, de tumores letales que había que extirpar de alguna manera. En segundo lugar, nos reflexionar sobre cuánto habíamos estado defendiendo la diversidad cultural como algo beneficioso para el mercado del trabajo. También aquí se ha dicho cómo se necesita la inmigración como mano de obra, cuán urgentemente necesitamos que lleguen más personas extranjeras como mano de obra y cuántas miles de veces hemos dicho, no, si la diversidad cultural es beneficiosa para las empresas, si es que le beneficia. Y entonces algunas organizaciones no gubernamentales nos plantamos y dijimos, bueno, ¿y si no lo fuese qué? ¿O es que estamos cayendo en un discurso instrumentalista en el que estamos justificando la inmigración siempre y cuando sea beneficiosa para el mercado de trabajo o siempre y cuando sea útil o sea necesario? Entonces fue en ese momento en el que decidimos dar una vuelta a nuestras líneas de trabajo e incorporar definitivamente el ámbito de la denuncia de los casos de discriminación. Tuvimos la suerte de participar en la gestación de una red que es la red Era Berean, que es la red de igualdad de trato y no discriminación, que es la red impulsada por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco. Es una red que está integrada por 12 organizaciones que actuamos de antenas en el territorio, en la comunidad autónoma del País Vasco, para ver qué tipos de discriminaciones, no solo en el ámbito laboral, sino también en otros ámbitos, se pueden estar produciendo más en el terreno de lo privado que en el público. Somos 12 organizaciones que abarcamos los ámbitos de la migración y el asilo, la mirada gitana y el colectivo LGTBI. Y entre todas las organizaciones lo que estamos intentando es funcionar y trabajar en el ámbito de la discriminación en dos aspectos. Por una parte, el que sí sería el de ¿no?, con un objetivo de preventivo, pedagógico, de concienciación, diseñando herramientas o campañas para denunciar la discriminación y para prevenir la discriminación. Creemos que es fundamental que haya pedagogía en la sociedad sobre la igualdad de trato y no discriminación. Y en segundo lugar, ir más allá y llegar hasta la mediación e incluso hasta la judicialización de los casos en los que sea necesario.
porque hay en algunos casos en los que la mediación y la intermediación no es suficiente y hay que judicializar los casos, ¿no? Comentaba anteriormente a veces la dificultad de los procedimientos, a veces incluso la inutilidad de algunos procedimientos en los que nos embarcamos cuando decidimos si hay que apostar por el litigio estratégico o no hay que apostar por ese litigio estratégico. En cualquier caso, lo que estamos intentando las organizaciones, en concreto las organizaciones que formamos parte de ERA Berian, es eliminar cualquier espacio de impunidad para la discriminación. Porque es verdad que ¿no? Para cerrar, como empezaba con Galeano, es verdad que igual necesitamos aprender más sobre cómo volar de forma compartida personas de diferente origen cultural. Pero es verdad que para poder volar necesitamos un espacio aéreo en el que haya igualdad de trato y no discriminación. Gracias. Bueno, agradecer a los componentes de la mesa. Vamos a salir al café y a la vuelta, si hay preguntas, pues vamos a dar un periodo de 15 minutos para ello. Vamos con retraso, con lo cual vamos a reducir también en parte el tiempo del café.